un día después del ataque, de esta atrocidades terribles, matanzas de nuestros niños y bebés, antes que Israel ni siquiera comenzó con su contraataque contra el terrorismo de Hamas, ese ISIS palestino, tuvimos acá abajo de la embajada una manifestación de algunos jóvenes que dejaron los símbolos nazis. ¿De dónde vienen? Creo, claro, son simpatizantes del Hamas. No tengo otra explicación. Pero otro lado, y es algo que me motiva mucho. Desde el ataque hemos recibido mensajes de solidaridad de todos lados de Colombia, tanto en Bogotá, pero en todos los departamentos. Personas que estaban traumatizando por el choque del ataque, pero también que son amigos de verdad de Israel. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienyque.com. Bienvenidos de nuevo a estos espacios donde les traemos los temas que le importan tanto a Colombia como al mundo. En esta ocasión pues tenemos un invitado muy especial, el embajador de Colombia en Israel, Gali Dagan, que nos va a estar hablando sobre este conflicto que se vive en este momento entre Israel y Hamas. O Israel y Palestina en la versión, digamos, que se tiene a nivel mundial, pero el conflicto es específicamente con Hamas. Pero el embajador va a estar aquí dándonos un poco de contexto, hablándonos un poco de cómo se vive la situación para la comunidad judía acá en Colombia y demás. Entonces, bienvenido, embajador. Muchas gracias por tenerme con ustedes. Embajador, quizá la pregunta con la que podemos empezar es, ya se cumple un poco más de un mes de haber comenzado pues este conflicto, de pronto después del estallido del 7 de octubre. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes en este momento en cuanto a víctimas, en cuanto a lo que ha venido pasando desde ese 7 de octubre? Bueno, el 6 de octubre Israel tenía un cese de fuego con Hamas. El 7 de octubre, 6:30 de la mañana, infiltraron a Israel 3,000 terroristas de Hamas, entraron a nuestros pueblitos, mataron en sangre fría bebés en sus cunas, niños en sus camas, violaron nuestras mujeres, dispararon la cabeza a adolescentes después que la violaron, entraron a una fiesta de festival de música electrónica donde bailaba 3,000 personas jóvenes, física electrónica, con sus camionetas blancas como ISIS hace una década en Siria e Irak, y cosecharon la vida allá de 260 personas, quemaron los cuerpos. Todavía no identificamos todos los cuerpos de nuestros muertos, pues hay muchos cuerpos fueron carbonizados. Imputaron niña en su brazo, amputaron su brazo. Hicieron atrocidades sin precedente en nuestra historia. Entonces, en un lado tenemos una trama de las atrocidades que hemos sufrido, las imágenes que salen todos los días, hay imágenes nuevas. Y en otro lado tenemos una entidad terrorista al lado de nosotros, que ahora nosotros tenemos que eliminar toda su infraestructura terrorista y toda su gobernación. Y tenemos, aparte de eso, tenemos también 240 secuestrados. Tenemos 240 secuestrados, niños, bebés de 9 años, niños de 3, 4, 5 años, más de 30 menores de edades. Tenemos en un solo día un papá de Lucho Díaz. Imagínense cómo fue en este país la última semana, qué drama tenían, con mucha razón, de un papá del futbolista que admiramos todos en Israel. Nosotros tenemos 240 papás de Lucho Díaz, pero no son personas en la edad de papá de Lucho Díaz. Hay muchos bebés y niños. Y si comparamos la proporción de la población, Colombia tiene 5 veces más tamaño de población. Entonces tenemos en un solo día 1.200 secuestrados, 1.200 papás de Lucho Díaz. Así es, el secuestro es un flagelo lamentable. Colombia lo siente, pero evidentemente en este caso hablamos de 240. El pasado 5 de noviembre acá en Bogotá hubo una manifestación de los colombianos también a favor de la liberación de los israelíes secuestrados por Hamas. Hay una cifra, embajador, de
¿cuántas de estas 240 personas secuestradas son familiares o incluso podrían ser colombianas? En el caso de ustedes... Pues, yo no conozco que hay colombianos secuestrados. Hay un israelí que es casado con colombiana y hay más de 30 de origen latino. O sea, israelíes, pero con doble nacionalidad, de argentinos y otros países de la América Latina. Pero que yo sé, la información que tengo, hay uno que es casado con colombiana que vive en Israel. Hace poco hablábamos acá con el director de la comunidad judía aquí en Colombia y él nos decía que en este momento, pues mucho se ha hablado de cómo se podría llegar a hablar de paz, pero es un tema que es histórico, que tiene pues sus episodios que hay que entender también. Y él hablaba de que Israel en este momento no tiene otra alternativa sino seguir a la ofensiva hasta desmantelar a Hamás. ¿Usted comparte esta visión? Hamás en su carta de fundación declaró de manera muy clara que quiere destruir el Estado de Israel y quiere conquistar todos los territorios entre el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Todo el territorio que haya también el Estado de Israel existe y va a existir por siempre. Jamás quiere controlar esto. Entonces, si hay una entidad que quiere destruir el Estado de Israel, y tiene una gobernación desde 2007 con su territorio, pensar sobre ahora por paz entre Israel y palestinos cuando la mitad de la autoridad del pueblo palestino está controlando por el ISIS palestino, por Hamas, es muy difícil. Hay que tener mucha imaginación para pensar sobre la paz. Si alguien quiere paz, el primer paso debe ser la eliminación de Hamas, y esto que nosotros vamos a hacer, vamos a eliminar la gobernación del Hamas y su infraestructura terrorista en la Franja de Gaza. Y aquí hay algo, digamos, interesante en este conflicto, interesante no, sino diferente, podríamos ponerlo, que es el tema de utilizar estructuras o infraestructura social para tener bases de guerra y demás. Usted mismo lo compartió en un video donde se veía toda la infraestructura de túneles debajo de los hospitales. Hace poco el ejército de Israel también mostró cómo tenían un lanzacohetes en una escuela. ¿Cuál es la realidad que ustedes se han encontrado? Jamás comete crímenes de guerra todos los días. Y es una tragedia porque Israel se retiró de la Franja de Gaza en 2005. Y ahí gobernaba en aquella época la entidad de la Autoridad Palestina. Y nosotros dejamos allá infraestructura económica como invernaderos y tuvimos allá como 11 pueblitos israelíes. Todos salieron de allá, no había ningún soldado israelí, ningún israelí judío que vivía allá. Y de ahí tenía chance los palestinos construir algo diferente al lado de nosotros. La Franja de Gaza tiene playas de los más bonitas del Mediterráneo. Puede ser, por ejemplo, un lugar turístico y con hoteles. Y después de 2 años casi, Hamas hizo un golpe de Estado contra la autoridad palestina de su propio pueblo. Asesinó por lo menos 120 personas de su propio pueblo, de la autoridad palestina. Tiró del piso 15, de los edificios más altos en Gaza, funcionarios de la autoridad palestina, y de ahí comenzó a construir su entidad terrorista al lado de Israel. Gaza ha recibido durante estos años, desde también que Hamas controlaba la Franja de Gaza en 2007, $1.000 millones de ayuda humanitaria. Hamas robó ese dinero, usó este dinero para construir una red de túneles subterráneos entre 600 y 800 kilómetros, cementados, con iluminación, sistemas de ventilación, con sistemas de comunicación secreta. O sea, tiene una ciudad subterránea, y de ahí están siguiendo atacar a Israel, disparar a Israel cohetes hasta la fecha. Desde el 7 de octubre todo el mundo habla sobre el masacre que hizo Hamas con estos pueblitos en el sur de Israel, pero Hamas ha lanzado casi 10.000 cohetes y misiles desde el sur de Israel
hasta el centro, como la ciudad más importante económicamente, Tel Aviv, y nuestra capital, Jerusalén, por ejemplo. Entonces sí, Hamas también está disparando desde hospitales sus cohetes a Israel. 1000 de esos cohetes cayeron en Gaza y mataron también palestinos. Está disparando cohetes de colegios, jardines de infantil, al lado de un parque de diversión, y también en el hospital más importante en Gaza, abajo del tierra. Abajo de este hospital tiene todo su cuartel militar principal. Hamas comete 2 crímenes de guerra en 2 niveles. Primero, crímenes lesa humanidad que hizo contra nuestra población con terribles atrocidades, y el segundo, como usa su propio pueblo, propia población como escudos humanos. Digamos, la posición de Israel ha sido clara, no es que estén en guerra con el pueblo palestino, aquí se está en guerra es con Hamas. Lamentablemente, como lo acabamos de ver, pues ellos también utilizan a esa población como escudo humano. Sí. Embajador, yo esta pregunta se la tengo que hacer. Hay muchos, incluyendo incluso, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro, que han calificado como desproporcionada la respuesta de Israel. ¿Ustedes qué opinión tienen, o más bien qué postura tienen frente a esa acusación? Y también cuéntenos un poco de pronto cuáles han sido las iniciativas de Israel para evitar la muerte de civiles, digamos, de forma colateral. Bueno, primero hay que recordar cómo todo comenzó. Tuvimos eso del fuego, Hamas nos atacó y mató a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, con esas violaciones y atrocidades, y la verdad, decapitó muchos niños y jóvenes, y nosotros tenemos que defendernos. No hay país en el mundo que no va a reaccionar por ese tipo de ataque que llegó de la nada. Y nosotros tenemos el derecho de defendernos. Nosotros intentamos evitar los daños civiles, pero Hamas usa su propia población como escudos humanos. Nosotros llamamos a población desde el norte de Gaza, que es la frontera con Israel, hasta el centro de Gaza, en el valle de Gaza, en el centro, para evacuar hacia el sur. Hamas hace todo lo posible para no evacúen. Hamas bombardeó, nosotros abrimos corredores humanitarios para la gente que pueden salir. Ahora estamos haciendo pausas humanitarios durante el día que personas pueden salir. Nosotros lanzamos desde el aire más de 20,000, hicimos más de 20,000 llamadas telefónicas. Desde el aire lanzamos más de 1,500,000 folletes a la población del norte. Mandamos más de 10 millones de mensajes de voz o del texto a las personas que evacúen. Soldados israelíes ponen en riesgo su vida, y se puede ver estas imágenes, para proteger esos corredores humanitarios, el pueblo, la población civil palestina que puede evacuar desde el norte hacia el sur, porque nosotros debemos entrar y destruir la infraestructura terrorista, y más que todo ese sistema de los túneles que usa Hamas, y desde esos túneles también lanzó el ataque en Israel el 7 de octubre, y desde ese túnel también sale y comienza a lanzar sus cohetes así contra los poblados de Israel, y también desde estos túneles que tienen salidas en casas, salidas en hospitales, está atacando nuestras fuerzas ahora que están ahora en Gaza. Entonces nosotros intentamos evitar los daños en la población civil, pero al final del día, que usa esta población civil como escudos humanos es propio Hamas, es su propio pueblo. Hamas es el peor enemigo del pueblo palestino por su aspiración política y políticas, y Hamas también, lamentablemente, parece que luchará contra Israel hasta el último niño y niña palestino. Nosotros hacemos todo lo que podemos hacer para evitar, pero en otro lado, no hay país en el mundo que va a sentarse con manos cruzadas cuando sufrió este tipo de ataque
y sigue recibiendo lanzamientos de cohetes y ataques de esta población, de esta entidad terrorista que se llama Hamas. Pero más aún, algunos días después del masacre del 7 de octubre, el portavoz de Hamas dijo: vamos a hacer el 7 de octubre una vez más, y 2 veces más, y 3 veces más. O sea, no podemos parar, no, tenemos que eliminar esta amenaza, lamentablemente, y tiene precio, ¿no? Y yo me duelo mucho cada víctima inocente palestino, pero yo tengo que pensar que cómo tenemos que proteger nuestra población, y de nuevo, Hamas es el peor enemigo del pueblo palestino, y por eso hay que eliminarlo. Embajador, digamos, me produce, digamos, a mí cierta curiosidad en términos generales que a veces en el mundo pasan cosas terribles en muchas partes. Oriente Medio ha sido, digamos, testigo de eso en términos generales, de muchas guerras, de muchos conflictos, África, y muy pocas veces se produce una repercusión mediática y, digamos, de líderes mundiales como lo que se ha visto en el caso de Israel-Palestina, Israel-Hamás. ¿Por qué cree que pasa esto? ¿Cree que hay o se ha despertado una ola de antisemitismo a raíz de este estallido desde el 7 de octubre? Perdón? Sí, lamentablemente vemos ola de antisemitismo en todo el mundo. Es un lamentable, yo creo que no justifica a Israel en la manera que justifican otros países. Y lamentablemente sí, tienes raíces, creo, históricos, culturales en muchos lugares del mundo, y lamentablemente después que Israel sufrió el ataque más fuerte de su historia como país independiente, la cantidad de judíos muertos más alto desde el Holocausto, también comenzó Israel ahora está defendiendo a sí mismo, que es un derecho principal de cualquier país, y hay esta ola de antisemitismo que surge muchas preguntas y dudas. ¿Dónde vienen esas raíces profundas? ¿Dónde? Y esto es muy lamentable, porque la lucha de Israel es la lucha del mundo, es la lucha del moral contra la obscuridad. Es la lucha de la esperanza contra las personas que quieren destruir nuestra cultura judío-cristiana. Y esas atrocidades no llegan de la nada, de vacío de la nada. Y en lugar de todo el mundo democrático del Occidente, muchos países lo hicieron, muchos líderes, pero la gente, ¿cómo puede ser? La gente que se llama supuestamente liberales puede apoyar Hamas, que está persiguiendo cristianos, la comunidad LGTB en la Franja de Gaza. ¿Cómo se pueden apoyar a esto y criticar a Israel, que está defendiendo a su seguridad y a su población misma? ¿Cómo puede ser? Lamentablemente hay mucha hipocresía. Acá en Colombia, ¿ustedes cómo lo han vivido? Porque es diferente, ¿no? Aquí, digamos, se mide más por un término de reacción de la población, reacción de los grupos políticos, reacción incluso del propio presidente. ¿Ustedes cómo han vivido esta situación acá en el país? Se ha visto incluso casos de vandalismo acá, sí, cerca de la embajada, o en la embajada. Un día después del ataque, de esta atrocidades terribles, matanzas de nuestros niños y bebés, antes que Israel ni siquiera comenzó con su contraataque contra el terrorismo de Hamas, ese ISIS palestino, tuvimos acá abajo de la embajada una manifestación de algunos jóvenes que dejaron los símbolos nazis. ¿De dónde vienen? Creo, claro, son simpatizantes del Hamas. No tengo otra explicación. Pero otro lado, y es algo que me motiva mucho. Desde el ataque hemos recibido mensajes de solidaridad de todos lados de Colombia, tanto en Bogotá, pero en todos los departamentos, personas que estaban traumatizando por el choque del ataque, pero también que son amigos de verdad de Israel
y creo que tenemos, y sí, lo creo solamente, yo sé, tenemos muchos amigos acá en Colombia. Es algo que realmente nos motiva mucho. Me emociona mucho toda la solidaridad que recibimos de todos lados de Colombia acá. Seguramente, embajador. Embajador, usted aquí en Colombia, pues al principio había tenido unos pulsos, de pronto una discusión con el presidente Gustavo Petro por la forma en la que se estaban dando las cosas. Ustedes luego se reunieron, él se reunió con usted, se reunió con el embajador de Palestina. Se habló incluso otra vez del tema de la paz. Ya yo creo que eso está bastante claro, que está bastante lejos alguna posibilidad de paz. Pero ¿cómo ve usted la postura del presidente Gustavo Petro, que después de eso también siguió opinando pues duramente sobre lo que está pasando allá en Gaza? Bueno, que en sus declaraciones se puede ver y leerlas en su cuenta de X, ¿no? Pero yo voy a decir que nosotros y Colombia llevamos décadas de muy buenas relaciones. Colombia es un aliado estratégico de Israel. Tenemos excelentes relaciones durante muchos años, durante décadas, entre los países, los gobiernos, pero también entre los pueblos. Y es muy importante. Creo que hay intereses mutuos por mantener esas relaciones, para fundizar estas relaciones. Creo que como Colombia beneficia mucho de esas relaciones. Israel es el socio principal de Colombia en el Medio Oriente comercial, o sea, de lejos de todos. En el último año, 2022, la balanza comercial estaba a favor de Colombia por casi $1.000 millones. Nuestras cooperación y relaciones en temas de seguridad y defensa son muy fuertes y llevan muchos años. Y también empresas israelíes y tecnología israelí juegan un papel sumamente importante en el crecimiento económico y el desarrollo económico del Colombia en muchos sectores. Entonces nosotros tenemos este interés de seguir esas relaciones y fortalecer esas relaciones. Correcto, pero digamos, ¿les preocupa, por ejemplo, el llamado a consultas de la embajadora de Colombia en Israel, o esto es un proceso normal? Normal no, pero es una decisión del gobierno colombiano. Yo estoy aquí y estoy aquí para trabajar y para aprovechar el gran potencial que vemos con las relaciones bilaterales entre nosotros, entre Israel y entre Colombia. Un país que amamos, un país que tiene mucho cariño en Israel, que el público de Israel le encanta este país. Y de nuevo, llevamos muchos años de relaciones tan buenas y tan fructíferas por ambos lados. No, sin duda. La última pregunta al respecto sería, yo sé que no lo puedo meter a veces mucho en estos temas, pero sí me gustaría preguntarle sobre el efecto que podría tener, o incluso el efecto que podría estar teniendo de pronto en el estado de la relación, el anuncio del presidente de participar en la demanda en la Corte Penal Internacional que estaba poniendo Argelia en contra de Benjamín Netanyahu. En este momento, ¿qué postura tienen ustedes? Estamos evaluando esto. Hay que acordar también, o sea, Argelia no es el país más, digamos, representante del valores occidentales, morales, etcétera. Hay esa demanda, estamos estudiando esto, pero nosotros tenemos expertos de derechos internacional en las cédulas que deciden los blancos donde atacamos. Hacemos todos los esfuerzos para evitar los daños civiles. Al final del día, jamás está usando la población como escudos humanos. Nosotros hacemos todas las medidas antes que compartir con ustedes para evitar los daños civiles. Entonces me imagino que esta demanda no va a llegar a ningún lado, pero bueno, esa fue la decisión. Leímos la decisión en el
cuenta de X, pero estamos, creo, si hay alguien en este conflicto que sigue el derecho internacional humanitario, es nosotros. Si hay alguien en este conflicto que comete crímenes de guerras, es Hamas. Si hay alguien en este conflicto que cometió crímenes de lesa humanidad, es Hamas. Yo me siento muy cómodo que todo lo que estamos haciendo y todos estamos haciendo, lo siento mucho por la población civil, pero hay también que recordar otro tema. Y se hace esta comparación del muerto, de las cifras de los cuerpos, quién tiene, dónde, a qué lado murieron más personas. Como mencioné, en el 6 de octubre no tenemos ninguna guerra con Hamas. Hamas en el 7 de octubre nos atacó. Pero según esta lógica que hace el conteo y la comparación de los cuerpos, hay que saber y hay que recordar. En la Segunda Guerra Mundial, en cálculo total, hay más de 30 veces alemanes muertos que los estadounidenses e ingleses. Según esta lógica, ¿sí? La Alemania nazi fue la víctima de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es así. No es así. ¿Ok? En esta guerra también Hamas lanzó ataque contra nosotros y nosotros tenemos que defendernos. Y es esto que nosotros hacemos. Embajador, ya para ir cerrando la entrevista, que yo sé que usted tiene la agenda apretada. Este es un conflicto que preocupa internacionalmente, sobre todo porque se habla de la posible vinculación o de la eventual vinculación de otros actores que podrían empezar a entrar, ¿no? Yemen ya entró, Irán, digamos, de frente no, pero sí está vinculada un poco detrás de Hamas. Tenemos otro jugador en la mesa, nos hablaba aquel día del doctor Pekel de Qatar como un jugador posible dentro de la mesa. ¿A ustedes les preocupa que se agrande esta guerra y cuáles son esos actores que más les preocupan? Hay un país en el Medio Oriente que tiene interés en este conflicto. Hay un país que financia Hamas anualmente en $100 millones en dinero, pero también en tecnología y con armas. Hay un país que financia también en la Jihad Islámica Palestina, que está también en Gaza, en $30 millones anualmente. Hay un país en el Medio Oriente que financia Hezbollah de Líbano, que es el poder más fuerte políticamente y militarmente en Líbano, más del ejército libanés, y con $700 millones anualmente. Hay país que financia a los Houthis en Yemen. No es Yemen, no es el Estado de Yemen, es el Houthis, es una organización también, un grupo étnico que controla parte significativa de Yemen con $100 millones. Hay un país que financia milicias chiitas en Siria y en Irak en $100 millones anualmente. Este país financia anualmente en su proyecto regional casi $2.000 millones anualmente. Este país se llama Irán. Y todo lo que está viendo ahora es algo que está orquestando por Irán. ¿Y por qué? Porque pocas semanas antes que comenzó, que Hamas lanzó este ataque salvaje contra nuestros ciudadanos civiles inocentes, se hablaba mucho de la posibilidad que Arabia Saudita va a entrar al proceso de normalización entre Israel y el mundo árabe. Un proceso de normalización que comenzó con el acuerdo de paz con Egipto en 79, acuerdo de paz con Jordania en 94 y hace 3 años con los acuerdos de Abraham con los Emiratos Árabes, con Bahrein y después con Marruecos. Y ahora se hablaba sobre Arabia Saudita. Los 2 países más importantes en el mundo árabe es Egipto, que ya tenemos paz, y Arabia Saudita. Y es claro que Irán tenía interés de lanzar este ataque del Hamas para destruir la posibilidad de aumentar el proceso de la normalización entre Israel y el mundo árabe, porque después Arabia Saudita puede abrir también las puertas por el mundo de musulmanes, otros países que todavía no tenemos relaciones diplomáticas. Y Hamas y Irán está usando sus proxies
sus aliados en la región, Hamas con el ataque del 7 de octubre, Hezbollah en el norte, en Líbano. Tenemos enfrentamientos todos los días ahora con Hezbollah. Y nosotros no tenemos ningún interés de tener otra frente también con Líbano, pero sí vamos a tener. Líbano va a pagar un precio enorme, porque hicimos una movilización muy fuerte de cientos de miles de reservistas. Nuestra fuerza está en situación, en estado de alerta. Y sí, Hezbollah va a querer lanzar este tipo de guerra que lanzó Hamas, y también los Houthis de Yemen, que declararon una guerra, y Yemen es casi 2.000 kilómetros de Israel. No tenemos nada, no tenemos conflicto, no tenemos conflicto territorial, no tenemos nada. ¿Qué tenemos en común? Ellos aliados de Irán. Irán tiene interés de destruir Israel, y hasta ahora lanzaron docenas de misiles, drones con explosivos y misiles de cruceros. Y es claro, las huellas, el rol de Irán en este conflicto es muy claro. Irán está contra la paz y contra la normalización en el Medio Oriente entre Israel y el mundo árabe. De nuevo, no tenemos interés las cosas van a peorar. Recibimos un apoyo tremendo y muy importante de los Estados Unidos, pero sí vamos a tener una escalada al lado del Líbano. Lamentablemente va a ser muy duro, y el precio que pagará el Estado libanés va a ser altísimo, pero espero que no lleguemos a... Embajador, ya para cerrar, pues yo sé que usted ha dicho que es difícil, prematuro incluso, hablar de cualquier posibilidad de paz en este momento, precisamente porque la posición es clara, ¿no? Hay que desmantelar a Hamas, porque pues ellos tienen un plan contra Israel, y eso es claro desde el pasado 7 de octubre. Sin embargo, yo sí le quisiera preguntar cómo sería, siendo imaginativos en este caso, un camino posible o una eventual posibilidad de paz en un futuro lejano, posiblemente. ¿Cuál es el principal obstáculo en este momento para lograr esa paz? ¿Y cómo podríamos llegar a eso? El principal obstáculo es Hamas. Por eso hay que eliminar. Hamas es el peor enemigo por el pueblo palestino, por sus aspiraciones políticas. Y primero hay que eliminar Hamas, su gobernación, su infraestructura terrorista. Y de ahí, pues, crecer de repente pensamientos, jugadores palestinos que quieren también vivir en paz en Israel, al lado de Israel, pero es algo que es, la verdad, primero hay que eliminar la gobernación y la infraestructura terrorista de Hamas en Gaza. Bueno, embajador, pues muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. Sí quisiera que pronto pudiera enviarle también un mensaje a las personas que nos están viendo, a los colombianos que nos ven, también porque están en la mitad de muchas informaciones, ¿no? Informaciones de acá, informaciones de allá. ¿Cuál es el mensaje que se les deja desde acá también, pues, para dejar sentada, pues, la perspectiva de Israel? Bueno, nosotros siempre oramos por la paz, oramos ser parte de nuestra región, oramos por y esperamos y creemos tener normalización con nuestros vecinos en la región. Ese es nuestro objetivo, ese es el que nosotros queremos llegar, queremos lograr. Por todos los colombianos, la verdad, quiero agradecer profundamente por todos los mensajes de solidaridad que hemos recibido desde el 7 de octubre. Y amamos mucho Colombia y estamos acá para trabajar durísimo, para fortalecer y profundizar las excelentes relaciones que tenemos entre ambos nuestros países, hermanos y nuestros pueblos. Muchas gracias, embajador, por su tiempo. Gracias. Muchas gracias también a todos los que nos sintonizaron en esta entrevista. Esperamos que les haya gustado y que, bueno, que sepan que aquí en este medio pues van a seguir encontrando análisis como estos sobre la situación entre Israel y Palestina, Israel y Hamas en este caso. Y no olviden seguirnos acá en quienique.com. El placer de saber, ver y oír más.